Estamos en el aire. ¿Quién va a presentar? Esa era una buena pregunta para antes de... Bueno, me toca a mí porque ustedes siempre presentan. Saludos, es el licenciado Rolando Emanueli Jiménez. Estamos hoy por primera vez fuera de las oficinas del bufete Emanueli. Estamos en el famoso El Candil, de la cuna de los poetas, de los escritores, de los intelectuales, de las tertulias, de los foros, aquí en Ponce, en el casco histórico de la ciudad de Ponce. Estoy con mis compañeras abogadas del bufete. Hoy Jessica tiene que explicar algo brevemente, ¿verdad? No tenemos que dar mucha explicación porque va a notar un cambio en su locuacidad, sí, que es importante. Sí. Saludos a todas las personas que nos sintonizan. Aquí yo con mi compromiso con este podcast y con la información que le brindamos al país. Me verán así un poco desfigurada y hablando mal porque pues tuve en violación a mis derechos bajo la ley IPA, pues tuve una pequeña operación ayer de remoción de cordales, así que estoy convaleciendo un poco, pero aquí estamos. Pero nada, esto es prueba fehaciente del compromiso que tienes de aportar y de no perderte estas actividades que son bien importantes, porque no solamente aquí tratamos de dar la información más actualizada, sino que nosotros mismos reflexionamos y nos damos cuenta, ¿verdad?, de las implicaciones de los asuntos que estamos manejando. Y el día de hoy, el tema, yo creo que en eso sí me puedes ayudar, Zoe. El tema de hoy es el contrato de Luma. ¿Por qué insistir en el 30 de noviembre? Y este es el episodio número 10 de Bufete Emanueli, el podcast Tum Tum. Sí, es que en realidad el tema de Luma tiene desarrollos todos los días. Todos los días el gobernador está defendiendo el contrato y su decisión de extender el contrato, y hace falta desmentir los comentarios que hace, que en muchas ocasiones no tienen base en el propio contrato y tampoco tienen base en la realidad, como el último que dijo. Dijo ayer que si él decide terminar el contrato de Luma Energy, es como apagar el país, que se apagaría el país y que él no va a apagar el país. Y eso es realmente algo totalmente fuera de la realidad. El país no se va a apagar si se decide que el contrato de Luma expire, porque el contrato establece un proceso de transición, que Luma va a cobrar por ese proceso de transición, y nadie en su sano juicio va a apagar el país porque Luma salga de ese contrato. Y desafortunadamente el gobernador está recurriendo a unas técnicas de aterrorizar al pueblo de Puerto Rico, diciendo cosas que no son ciertas. Aterrorizar y confundir al pueblo de Puerto Rico para tratar de persuadirnos de que el contrato es bueno y que debe continuarse. Y no solo al pueblo de Puerto Rico, porque de hecho las últimas expresiones no fueron ayer, fueron hoy en el Congreso de los Estados Unidos. Ah, correcto, que tú escuchaste. Que el gobernador Pierluisi estaba dando su presentación sobre la reconstrucción del sistema eléctrico y la modernización del sistema eléctrico, y obviamente el tema de Luma aparece porque, como no, va a aparecer el tema de Luma, y el gobernador le explicó al Congreso que los únicos escenarios que hay es que el 1 de diciembre se continúe el contrato suplementario o se inicia el contrato de los 15 años. Que esa tercera opción él ni siquiera va a pensarla porque es que eso no va a pasar. Pero por eso ese es el problema, que es que esas son las opciones para el gobernador, para la agenda del gobernador. No son las opciones para el pueblo de Puerto Rico, y por eso es que el gobernador en todo este tiempo siempre ha defendido el contrato de Luma. Y cuando se ha puesto apretada la cosa porque el pueblo está empujando y el pueblo está reclamando, pues entonces está molesto y Luma está en probatoria. ¿Qué es eso de probatoria? Porque aquí el contrato no establece que el gobierno de Puerto Rico puede poner a Luma en probatoria, pero esa cláusula no beneficia a Luma y sabemos que ese contrato es solamente para beneficiar a Luma. Así que esa es la importancia, ¿verdad?, de que podamos seguir hablando de este tema y que podamos seguir insistiendo en el 30 de noviembre y después del 30 de noviembre, porque somos nosotros los que tenemos que ponerle la presión al gobernador y a las otras partes que están en este proceso para que podamos sacar a Luma, porque si nos dejamos llevar solamente por lo que el gobernador manifiesta en los medios de comunicación, pues ciertamente lo que nos dirigimos es a la desinformación y a la información falsa que constantemente están difuminando por ahí. No, y otra cosa que ocurrió esta semana, precisamente ayer, es que el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, no relation, no hay relación, no estamos emparentados, son otros, no son familia. Somos otros.
emitió lo que se llama una opinión del secretario de Justicia, en donde... Muy buen timing, by the way, sí, con la vista hoy. Claro, se trata obviamente de otro de los esfuerzos de lavarle la cara al contrato y de apoyar las gestiones de relaciones públicas del gobernador, que incluyeron a la secretaria de Energía y a la directora de FEMA, que ha tenido diferentes actividades con ambas funcionarias, y que en este caso el secretario, respondiendo a una petición del director de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanés, pues emitió lo que se llama una opinión en donde él le contesta una pregunta, y la pregunta que le hacen es, ¿verdad?, que verifique la validez del contrato con Luma Energy, y el secretario Emanueli contesta que el contrato es válido. Pero cuando uno lee el documento, se da cuenta que lo que hace primordialmente, el grueso del escrito, es meramente analizar si el contrato pasó por todas las etapas que dice la ley que debe pasar un contrato de alianza público-privada de una transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese no es el issue que nosotros tenemos con el contrato. El issue del contrato es que el contrato... También, pero... Sí, pero son realmente circunstancias procesales que no tienen la importancia de anulabilidad y el peso en términos de los fundamentos como lo es el que el contrato va en contra del orden público, porque el contrato tiene toda una serie de cláusulas que solamente benefician a Luma y que cuando vienes a evaluar casi nada, el 1% de las cláusulas tienen algún impacto positivo a favor de la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso en cualquier liga de análisis de un contrato, pues particularmente cuando se trata de un contrato público en donde se están manejando fondos públicos, pues hay un problema legal de que el contrato es leonino, y eso lo hemos ido discutiendo durante todo este tiempo. Sobre ese tema se ha unido AIEFA, que es un think tank muy respetado sobre asuntos de energía, que ha estado mirando a Puerto Rico por muchos años ya, el Colegio de Ingenieros, Sierra Club, Earth Justice, el Centro para la Nueva Economía, y si se me queda alguno, el Colegio de Abogadas y Abogadas, que son juristas, Cambio. Cuando uno viene a hacer la lista, todos los días que nos ponemos a pensar en todas las organizaciones que han hecho pronunciamientos importantes, la Asociación de Economistas de Puerto Rico, todos han dicho que el contrato tiene cláusulas abusivas y que en realidad no debe extenderse ni debió aprobarse desde un principio. Así que esto no es la opinión de Rolando Emanueli, de Jessica o de Zoe o del bufete Emanueli. Esto es algo que ha sido validado por instituciones de un gran prestigio. Entonces, cuando vamos a ver qué fue lo que hizo el secretario de Justicia, el secretario de Justicia empezó a mencionar las condiciones que tiene que cumplir un contrato para su validez, y habla de que no puede ser en contra de la moral, la ley y el orden público, y cuando empieza a hablar del orden público da una definición bien somera de lo que es el orden público y no menciona para nada la instancia de un contrato leonino. Y entonces se va por la tangente y examina el proceso y dice, no, este contrato pues es válido. Luego al final sí menciona la palabra leonino en referencia a un caso que la jueza Taylor Swain resolvió, no final ni firme, en una etapa de interdicto preliminar, que son criterios diferentes, es para ver si se puede emitir o no una orden de paralizar un contrato, que hay que establecer unos estándares diferentes. Entonces la jueza hace un análisis y ella concluye que en esa etapa no se pudo establecer unos ciertos elementos. Y utilizan eso como si fuera, y para colmo dicen, estamos de acuerdo, ¿verdad? Como si eso fuera fundamento para decir que el contrato no es leonino. Es realmente un análisis jurídico muy pobre, que no utiliza los cánones de interpretación que corresponden en ese tipo de contrato en términos de ver si es leonino o no. Había que mirar cláusula por cláusula el contrato y ver cuáles eran las cláusulas que beneficiaban a la autoridad. Exacto, comparar los beneficios que tiene Luma bajo las cláusulas, ¿verdad?, del contrato en comparación con lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la otra parte, porque hemos mencionado tantas y tantas veces como, por poner un solo ejemplo, las cláusulas que le permiten a Luma salirse del contrato, donde tendría que pagar algún tipo de penalidad, versus las cláusulas que le permiten a la Autoridad de Energía Eléctrica cancelar el contrato, donde también tiene que pagar una penalidad. Las penalidades para la autoridad son más onerosas que para Luma, y eso es solo por mencionar uno de los ejemplos, sin mencionar
todas las cosas que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que pagar, donde Luma no tiene que poner ni un centavo. Cuando Luma rompe etcétera. los platos, los paga la autoridad. Luma Las no puso inversiones un en centavo. reparaciones que pueda hacer Luma se las tiene que reembolsar la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que son tantas las instancias donde en un contrato de alianza, donde se supone que ambas partes aporten para beneficio de, ¿verdad? Para cada cual obtener un beneficio. No, aquí Luma no tiene que aportar nada, todo lo tiene que poner la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que ni siquiera cumple con los criterios de lo que realmente se supone que sea un contrato de alianza público-privada. Pero iba a mencionar, y yo supone que no iba a hablar mucho, sí, pero no lo detiene. Sí, que la opinión del secretario de Justicia, miren en el, como decía Zoe, el timing, o sea, a 2 años de haberse firmado el contrato le están consultando al secretario de Justicia la legalidad del contrato después de haberle pagado tantos millones de dólares a Luma. Eso es solamente para establecer cuál es la postura de este gobierno y de esta administración en términos de mantener a Luma aquí por los 15 años y cuidado sin más. Así que eso lo que indica es que si en algún momento se pudiera llevar ese contrato al tribunal basado en que es leonino y que el tribunal tendrá que hacer un análisis, sí, cláusula por cláusula, el Departamento de Justicia estará ahí para defender el contrato. Así que eso es para lo único para lo que sirve esa opinión, que pues concurro con Rolando, ¿verdad? Un análisis sumamente flaco. No, y también para apoyar al gobernador cuando él habla, porque inclusive en esta vista congresional que hubo hoy, él dijo, hay una opinión del secretario de Justicia que dice que el contrato es válido. Yo sé que allá afuera se dicen muchas cosas, pero el contrato es válido y se utiliza para hacer esas justificaciones cuando sabemos que si se hiciera un análisis de verdad de lo que se le está imputando a ese contrato, no sería el mismo resultado, imposible. Es para justificar la extensión de este contrato suplementario y lo que venga después, a pesar de los reclamos del pueblo. Sí, mi opinión de la opinión, valga la redundancia, es que es superficial e ingenua. Superficial porque no entró en el tema de si el contrato es leonino, e ingenua porque las cláusulas tienen un impacto. Los ingenieros saben cuál es el impacto de esas cláusulas. Los abogados saben cuál es el impacto de esas cláusulas. La misma autoridad sabe cómo queda maltrecha sin poder ni siquiera supervisar a Luma Energy. Siendo la entidad que se supone que es dueña del sistema, no puede supervisar al contratista. Y esa sustancia hace que la opinión esté totalmente desarticulada de la realidad. Y sobre el asunto de la supervisión, etcétera, yo quiero que toquemos el tema también de que vamos a poner entonces a Josué Colón como CEO de Luma, o vamos a cambiar e incluso sacar a Fermín Fontanet de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y simplemente hacer movimientos de personal, aunque sea altos ejecutivos, para solucionar el problema. Por favor, comentemos sobre eso y cómo eso no resuelve el problema. Claro, ¿Empezamos porque por Fontanet o empezamos por José Colón? Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Petición popular a José Colón, porque todo el mundo está hablando, José Colón, él ha hecho un buen trabajo, es posible que mejore Luma. Miren, no es cambiando el jockey, el caballo el que está mal. Eso en otras entrevistas. Es verdad, es el caballo que es un chongo. ¿Por qué es un chongo? Porque el contrato tiene todas estas taras estructurales. El Josué Colón se sienta en la silla de Stensby y primero tendrá que pedir una cantidad similar, ¿verdad? Y eso va a costa del pago de nosotros en todos los meses con la tarifa, una cantidad de salario similar a la de Stensby. Segundo, que José Colón va a estar ahí para beneficio de los accionistas, porque es un contrato de una compañía privada donde él tiene que tener una ejecución que es siempre en beneficio de los accionistas. No implica ningún tipo de mejora. Eso no va a implicar que van a llegar como por arte de magia los celadores que hacen falta, que van a llegar el personal experto para manejar los fondos federales y los proyectos. Eso no va a traer el cambio que se alega con meramente sacar a Stensby de la presidencia de Luma. A mí me sorprende y me confunde muchísimo, primero, la idea de que el gobernador puede cambiar el alto ejecutivo de Luma como si Luma fuera una agencia, que me confunde tanto porque es que su administración y su partido querían la privatización de la utilidad pública y ahora están como quejándose porque no pueden controlar la utilidad privada, y eso a mí como que me causa un poquito de confusión y un poquito de sarcasmo. Sí. Y me dan muchas ganas de comentarlo siempre.
Y por otro lado, la idea de que pueda ser Josué Colón el director de la autoridad, a la misma vez que coger el espacio de alto ejecutivo de Luma, siendo dos partes en un mismo contrato, en una interacción de una alianza público-privada, eso también me parece muy absurdo. Que tenemos que decir que tienen intereses contrarios, vamos. Y por otro lado, ¿qué hace el gobierno de Puerto Rico imponiéndole un CEO a una compañía privada? Vamos a nacionalizar la energía Sí, eléctrica. después que la privatizamos la vamos a nacionalizar. Es que no tiene sentido, pero más allá de esas cosas que no hacen sentido, volvemos a lo mismo. El problema no es el CEO, el problema es el contrato. Y ese es el asunto que no quieren tocar ni con un palo, porque lo que están buscando, no solamente Luma por su lado, sino este gobernador que también fue abogado de la Junta de Control Fiscal, lo que tiene es la agenda de asegurarse su futuro de alguna forma. Sí, y esto obviamente se tira como una bola de humo. ¿Te acuerdas aquella conferencia de prensa donde vino este otro ejecutivo que era un poquito más carismático a decir todo lo que iban a hacer y a nombrar a una persona que había sido líder de la juventud del Partido Nuevo Progresista, que no tenía ninguna experiencia dirigiendo ese tipo de equipo? Pues cuéntenos qué ha pasado con eso. ¿No? ¿Cuáles son los logros? ¿Han hecho alguna conferencia de prensa sobre lo que han logrado? O sea, que son bolas de humo, actos de relaciones públicas para calmar las aguas. Y lo que tú estabas comentando es importante porque el Partido Nuevo Progresista defiende con tanta fuerza a Luma porque se ha convertido en una fuente de empleo para los militantes del partido. O sea, como fue la Autoridad de Energía Eléctrica en su momento, también ahora, y por eso la defienden a brazo partido, porque ahí es donde pueden hacer llamadas, porque Luma está ahí porque ellos pusieron a Luma, y por ende ellos tienen esa reciprocidad, y ya hacen la llamada y refieren gente para trabajar como hacían cuando era la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que nada ha cambiado en términos de la politización. Lo que buscaban resolver con la privatización no lo han logrado para nada, porque no hay mejor servicio, el servicio no es más barato, sigue la politización dentro de ahora la entidad privada, donde no hay transparencia, las contrataciones son mayores, se están gastando millones de dólares en las contrataciones, más lo que se le está pagando a esa compañía por hacer exactamente lo mismo que hacía la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sin las personas que conocen cómo hacerlo. Así que, ¿dónde está el avance? No hay ahorros para el gobierno central ni para la Autoridad de Energía Eléctrica con este contrato. Así que, volvemos. ¿Por qué seguimos con Luma y por qué nosotros tenemos que seguir insistiendo en el 30 de noviembre y más allá? Mira, hay un asunto bien interesante de que el gobernador primero decía con mucha ambigüedad que como quiera Luma iba a estar el 1 de diciembre y nosotros contestábamos, bueno, porque claro, hay una transición. Esto no cambia porque en realidad Luma tiene que quedarse para terminar el proceso de transición. Y el gobernador no soltaba prenda, ha ido soltando prenda poco a poco. Ya por lo menos se puede intimar que va a por lo menos extender el contrato, pero también ha dicho que están negociando, y la pregunta sería, ¿qué se podría estar negociando? Bueno, lo primero sería la fecha de la extensión, porque hay que presumir que el contrato suplementario se va a mantener hasta que por lo menos la autoridad salga de la quiebra mediante la confirmación del plan de ajuste de la deuda, que ese es el objetivo del contrato suplementario. Y que eso se supone que va a ocurrir en el verano del 2023 o más. Por las apelaciones, porque podría haber apelaciones. No, ni siquiera, o sea, sí apelaciones, pero la acusación está siendo sumamente optimista diciendo que va a haber un plan confirmado para verano, así que de allí al más allá, como dice. Sí, es como las proyecciones de crecimiento económico de Puerto Rico, siempre demasiado optimistas. El proceso es bien complejo y si no hay un acuerdo con los bonistas va a ser una guerra y va a haber insistencia en la desestimación de la quiebra, insistencia en el nombramiento del síndico, etcétera. Así que el detalle sería, porque se habla, ¿verdad? Y lo dijo el gobernador en la vista pública hoy en el Congreso, de que es una alternativa que Luma empiece los 15 años, pero pensando por qué se hizo el contrato suplementario, es difícil que Luma escoja eso porque tendría que operar bajo ese contrato durante una quiebra. Y en una quiebra tú tienes muchos jefes. Tienes, obviamente, la Junta, tienes la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que es el jefe más flojo del mundo, ¿verdad? Porque ese nos fiscaliza. Pero tiene también la jueza Taylor Swain,
tiene también los acreedores que presionan y en términos de operar bajo quiebra, los deudores tienen más dificultades porque los suplidores y toda la gente que contrata con ellos quiere garantías de pago porque sabe que el deudor tiene aprietos económicos y le cobran más, le cobran prima, le establecen condiciones más onerosas de pago, etcétera. Y eso ha sido mencionado en muchas ocasiones en el proceso de litigación, donde se sabe que Luma no quiere entrar a los 15 años con un proceso de quiebra que está corriendo. Entonces, ¿qué le podrían ofrecer a Luma para que Luma renuncie? Porque todas esas cosas son negociables. Luma renuncie a entrar en un proceso, ¿sí? ¿No? Esa es otra de las circunstancias. Más dinero, o sea, más oneroso para el pueblo de Puerto Rico. El contrato suplementario es 10 millones más caro que el contrato normal, porque el contrato normal es de 105, 106 millones ¿Y por qué es tiene eso? una bonificación. ¿Y por qué es eso? Precisamente por la incertidumbre a la que se enfrentaba Luma en esos 18 meses del contrato suplementario, de si se iba a poder o no se iba a poder hacer el plan de ajuste, etcétera. Por eso es que, o sea, por lo menos en mi opinión, por eso es que ese contrato suplementario es más caro. Entonces, yo me pregunto, como tú dices, están negociando el tiempo, pero ¿qué más? ¿Luma va a pedir más dinero por esa extensión? O si se va a renunciar a esa cláusula que tiene el contrato de que es necesario salir de la quiebra, que la autoridad salga de la quiebra para entonces ellos poder empezar a operar los 15 años. Van a pedir más dinero, en vez de los 105 millones van a pedir 115 o más por quedarse los 15 años. Puede pedir también un super priority en la quiebra. Esa prioridad de alto rango. Esas son las cosas que preocupan de lo que el gobernador dice que está negociando, y por eso es que tenemos que seguir insistiendo en que aquí lo que procede es dejarlo expirar, y si no se deja expirar ahora, voy a adelantar, si no se deja expirar ahora y lo que están negociando es otro término de extensión para que en ese momento entonces veamos qué está pasando con la quiebra y si va a haber un plan de ajuste o no va a haber un plan de ajuste, pues entonces seguimos la lucha para que en ese otro momento, cuando venga ese otro periodo de extinción del contrato, sigamos insistiendo para que entonces en ese momento se extinga el contrato. Sí, es una encrucijada bien importante y no se debe cesar la militancia y los procesos de orientación y de diálogo entre las diferentes organizaciones. Se están pautando toda una serie de actividades. Por ejemplo, este domingo hay un Vía Crucis que sale de la UPR y termina en la Rogativa, en el Viejo San Juan. Hay una actividad grande, multitudinaria, que se está pautando para el 27 de noviembre. Hay otra actividad frente a la Fortaleza para el 29 de noviembre. O sea que la gente sigue militando y es tal vez en esta instancia, ya que el gobernador ha decidido extender el contrato, es la única circunstancia que podría hacer cambiar al gobernador de opinión, ¿verdad? Una presión política fuerte. Ahora, ¿qué pasaría si el gobernador extiende? Pues nos estaría condenando a el mal servicio de energía. Mira, anoche se me fue la luz en mi casa a las 3 de la mañana. Entonces, como uno necesita tener baterías para que los equipos no se dañen, empiezan las baterías a las 3 de la mañana a pitar. Y no solamente en mi casa, en todos lados. Entonces encienden los generadores. Mira, uno no puede dormir. Cuando se va la luz a las 3 de la mañana, tú te levantas y no puedes dormir. Con todo lo que impacta eso a la salud, a la tranquilidad de la familia, a la productividad del país, y nada de lo que se ha anunciado, ni por la Secretaría de Energía, ni por la de FEMA, ni por Luma, ni el gobernador, implica mejorar las operaciones para que no ocurra eso con la frecuencia que está ocurriendo, porque hasta ahora no hay ninguna gestión para contratar a los celadores que hacen falta. Los celadores que estaban en la autoridad siguen desplazados, haciendo cosas que no tienen que ver nada con el sistema energético. Estuvieron disponibles cuando Fiona. Hay una legislación para establecer una base, un banco de celadores para las emergencias. El gobernador no quiere darle paso a ninguna de esas iniciativas legislativas para preservar esa base de talento. Preparar un celador competente toma por lo menos 5 años. Así que no vamos a resolver el problema. Los americanos que vienen aquí vienen por un tour of duty de la compañía, vienen y se van, cobran 2-3 veces más de lo que cuesta un celador puertorriqueño residente aquí en Puerto Rico. Todo eso lo pagamos con la tarifa. Luma no pone un centavo. Así que no anticipamos mejoría
no hay, aunque hay una inversión que se supone que vaya llegando, está llegando por cuentagotas, por ende no se va a notar un cambio ni a corto ni mediano plazo, y eso augura mal servicio por los próximos años por culpa de esta decisión errada del gobernador Pierluisi de extender el contrato para que Luma pueda entrar en su momento en el contrato de 15 años. Más la inversión de esos fondos federales, que es una cantidad histórica, que la quieren utilizar para reconstruir el mismo sistema dependiente de combustibles fósiles, etcétera, cuando podríamos estar usando ese dinero para transformar el sistema realmente a uno ¿verdad? Utilizando la energía renovable, la energía solar, las baterías. Así que realmente nos condenan a la precariedad. El otro día había una vista pública en la Cámara de Representantes donde hubo varios expertos allí que estaban deponiendo ante los representantes. Y qué bueno que dijiste esto, porque tenemos uno de ellos aquí como audiencia. Sí. El ingeniero Agustín Irizarry, que está aquí de casualidad escuchándonos presencialmente. Y con él estaba también, habían expertos en otras áreas, y se estaba discutiendo en esa vista el impacto que tiene en la salud mental, la incertidumbre sobre el no tener luz, el cuándo se va a ir la luz, cómo aumentaron las llamadas a la línea Paz cuando venía el huracán Fiona, no solamente por el huracán, sino por los efectos después del huracán, porque las personas saben que se va a ir la luz. Entonces, justo cuando está pasando todo eso en la vista pública, un apagón que deja a más de 175,000 personas sin energía. Yo estaba en el área de Ponce y a mí me dio tanta tristeza yo encontrarme en la fila de un Servicarro y que el gerente de esa tienda tuviera que salir a tomar las órdenes bajo el sol de Ponce a las 12 del mediodía, con su celular llamando él mismo a la tienda, cogiendo las órdenes porque el apagón les dañó el intercom del Servicarro. Y así se nos dañan cosas en la casa, así los negocios tienen que gastar más dinero en operar, así tenemos hospitales sin servicio de energía eléctrica donde ha muerto gente, así se nos quema la gente, se les queman las casas a la gente por las plantas, etcétera. Todo por la incompetencia de Luma. Y eso, como hemos dicho aquí, no va a mejorar. Porque el problema es el contrato, porque Luma no le responde a esas personas que están padeciendo de su incompetencia, le responde a sus accionistas y a sus afiliadas, etcétera. Así que tenemos que seguir la lucha, como dije ahorita. El 30 de noviembre, si se extiende y sabemos que se va a extender, no es el fin de la lucha. Tenemos que continuar porque hay muchas cosas que se pueden hacer y somos nosotros a quienes nos corresponde ponerle la presión, porque si no, nos van a condenar a la precariedad por 15 años y más allá. Y mira, una de las justificaciones de esta privatización era el asunto de ahorrar los costos. Jamás va a bajar la tarifa con Luma Energy. Luma nos costó 168 millones de dólares para que ellos aprendieran lo que es el sistema eléctrico. Y ni aprendieron bien. Y ni aprendieron eso, y eso se perdió. El gobierno de Puerto Rico le tuvo que llenar las cuentas a la autoridad con $1,000 millones para que Luma estuviera tranquila de que va a cobrar lo que necesita para operar el sistema. Eso, Natalia Yaresco dijo que era una inversión de equidad y que no va a regresar, no es un préstamo, eso no va a regresar, eso se perdió, regalado. Luma cuesta bajo el contrato suplementario 115 millones de dólares más todo lo que decida gastar. Por eso es que trae gente de afuera con hotel, por eso es que paga escuelas, por eso es que paga fiestas y diferentes cosas. No tiene controles de los gastos, ni tiene incentivos para controlar los gastos. Todavía el asunto de las métricas, que también el ingeniero Agustín Irizarry es perito en ese caso, todavía las métricas no se han resuelto y Luma está peleando como gato boca arriba para que sean las métricas más laxas posibles. Y para que no haya penalidades. Y para que no hayan penalidades. Y que sirven también para darle más dinero a Luma. Exacto. Sí, como están ahora mismo, las métricas solamente le dan a Luma más dinero si de un threshold, ¿cómo se dice en español? Sí, de una base para arriba, se desempeñan mejor. Pero y la base quieren que sea la más bajita posible para que se alcance bien pero fácil. Tienen que superarla para que le den un incentivo, pero si caen por debajo no hay absolutamente no pasa nada.
Luma no es partidaria de movernos lo más rápido posible a la energía renovable, y todo lo contrario, está vinculada a intereses del gas natural en los Estados Unidos y en Canadá. Luma tiene el control de proponer al negociado los aumentos que correspondan, ¿verdad? Porque ahora mismo es quien propone el presupuesto según el contrato. Y viene la incertidumbre del plan de ajuste de la deuda, donde si la Junta negocia como ha negociado anteriormente a favor de los acreedores, podría venir un cargo adicional que ya se sabe, ¿verdad?, que en un momento estuvieron discutiendo $23 mensuales por cada abonado, o sea, por cada conexión, que eso incluye también a los que tengan energía renovable de solar, que estén conectados al grid, tendrían que pagar todo eso. O sea que es algo que es totalmente regresivo, que significa que los más pobres el impacto es mucho mayor, porque no es lo mismo que si tú tienes una factura de $50, tienes que pagar $23, es prácticamente la mitad de aumento, 50% de aumento, que si tienes una factura de 500, que 23 es una cantidad, una proporción mucho menor, así que perjudica a los pobres. Puerto Rico tiene más de un 40% de la población es pobre, más de un 60% de los niños son pobres, y hay unos riesgos bien grandes, y esto lo calculó Héctor Cordero Guzmán, el sociólogo de la Universidad de Nueva York, de que en su momento, con los aumentos, el costo de energía de las familias más pobres sea intolerable. Él llegó a calcular, cuando el RSA, el acuerdo anterior con los bonistas, que podría ser de un 30 a un 40% del presupuesto familiar el costo de la energía. Que eso no lo aguanta nadie. La cantidad de empleos que se podrían perder, y no solamente eso, que el que tiene dinero para moverse a un sistema de energía renovable, pues entonces reduce sus costos en energía, pero eso se lo pasamos realmente a las personas que no tienen el dinero para moverse a un sistema de energía renovable, que son los que se quedan pagando su tarifa, y que eso que han estado ofreciendo de $23 a $26 no necesariamente es fijo, que podría ir aumentando conforme a la inflación y conforme a las personas que nos quedemos pagando la factura sin poder recurrir a otros medios, ¿verdad?, de energía renovable. Y eso por encima de lo que sea que Luma nos estaría aumentando, porque de lo que Exacto. estamos hablando ahora mismo entramos en Estamos el tema intercalando, sí. Entramos en el tema del encuentro comunitario de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero lo que estamos hablando ahora mismo es el resultado del plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todo esto, esa información que acaba de salir de aquí, es por encima de todos los aumentos que vamos a ver si Luma Energy se queda en Puerto Rico, porque Luma Energy cobra independientemente de su desempeño, y también utiliza el dinero de la autoridad para sufragar sus operaciones, y mientras la autoridad no tenga dinero, sube la tarifa. Y si sube la tarifa para eso, también sube la tarifa para la deuda, también sube la tarifa para cualquier mejora que se tenga que hacer, supongo, en su momento. Todo eso nos cae encima a nosotros. Y el asunto se podría poner peor y tendría consecuencias macroeconómicas, que eso lo aprendí de Alameda, ¿verdad? De José Israel Alameda, mi gran amigo, porque tenemos un plan de ajuste de la deuda. Ese plan de ajuste de la deuda, para cumplir con él, hay que recaudar $3.350 millones anuales para pagarle a los acreedores del plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Y uno dice, ¿pero cómo va a ser? Bueno, sí, 1.150 millones para los bonistas, 2.200 millones para los pensionados. Y ahora se entera la gente de que están los instrumentos de valor contingente y el bono para los empleados, que hipotecó el arbitrio de RON y el IBU, y cualquier crecimiento y sobrante de esos impuestos va para pagar esos acreedores. Así que ya a los bonistas, por el instrumento de valor contingente, en estos 2 primeros años le han pagado $442 millones, y el bono a los empleados fue de 400 y pico de millones. Así que van 800 millones adicionales a los 3.350 millones. Cuando se hablaba de la deuda de Puerto Rico se decía, no, porque es que hay años en que hay que pagar 3.900 millones, ¿sí? Un solo año había que pagar 3.900 millones. Pues ya no pasamos de eso. Y cada vez que haya consumo, más allá de las expectativas de la Junta, porque por ejemplo esto ocurre porque hay fondos federales de pandemia, de terremotos, de los huracanes, de la autoridad, aumenta el consumo, pues va a haber esos pagos adicionales. Después de que se recoja ese dinero es que empezamos a gastar un solo centavo en salud, seguridad, en todos los otros asuntos. Y cuando tú escuchas las noticias en la radio, es todo precariedad. No hay trabajadores sociales,
no hay suficiente gente para dar ciertos servicios, el centro médico está al garete, no tiene suficiente personal, y eso... Ni luz. Y eso obviamente es consecuencia de un plan de ajuste de la deuda que no es sostenible y que realmente va a llegar el momento que la propia Junta anticipa en que volvamos a caer en un déficit estructural que nos lleve a un impago. Y a donde iba, ¿verdad?, con toda esta digresión, es que Alameda dijo, lo vuelvo a citar, ya se me había hay que olvidado enviarle el programa. Alameda dijo que hay un cálculo económico que tiene que ver con la tarifa y que cuando tú subes la tarifa baja el crecimiento económico y que como nosotros estamos ahora en las expectativas de crecimiento económico negativo, que para que el crecimiento suba, para que haya crecimiento y por tanto se pueda pagar la deuda, tiene que estar, no sé si menciona Agustín, me lo dice, 12 centavos. 16 centavos. Y estamos a 32 aproximadamente. O sea que en realidad es el doble de lo que se está pagando y que eso impide que haya crecimiento económico. Y ahí vuelvo a traer otro insigne economista que es Stiglitz, que dice, país que no crece, país que no puede pagar la deuda. Y si nosotros no podemos pagar la deuda, pues nos vamos otra vez a caer en un proceso de impago con todas las consecuencias. Y además Stiglitz dijo, lo ha repetido varias veces, 50% de los países que ajustan su deuda vuelven a caer en un impago en 5 años. Y esas son las proyecciones de la propia Junta, de que a finales de la década vamos a tener un problema de déficit estructural. Los economistas locales dicen que eso es antes. Y eso del ajuste de la deuda, de un mal servicio eléctrico, de un servicio eléctrico costoso, va a tener un impacto devastador en esas proyecciones económicas. Y si a eso le sumamos lo caro que nos cuesta Luma, donde realmente no están haciendo una inversión en nuestro sistema eléctrico, sino que le están regalando a Luma ese dinero para pagarles por su incompetencia, pues entonces ciertamente se complica más la cosa. Así que yo creo que por eso insistimos. Uh-huh. Por eso la fecha insistimos del 30 de en la noviembre. fecha del 30 de noviembre, porque hay tantas cosas sucediendo a la misma vez que nos van a perjudicar si Luma se queda, particularmente, porque ya vemos que el plan de ajuste de deuda del gobierno central nos está, no voy a usar la palabra, nos está fastidiando, gracias. El plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica nos va a fastidiar, y si tenemos por encima de eso el contrato de Luma fastidiándonos también, no vamos a salir de esto. Y tenemos que estar seguros de que eso va a pasar y que necesitamos ponerle un detente y hacerle frente al gobernador y presionar para que ese contrato se deje expirar, preferiblemente para el 30 de noviembre, pero si no, que se cancele, se expire o se anule en el momento que sea. Sí, yo para que ya podamos ir cerrando, porque quiero avisar que están los encuentros comunitarios para precisamente hablar sobre este tema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y definitivamente es necesario también hablar sobre Luma, así que esos encuentros se están dando. Ahora vamos a tener que pueden llegar al Candil en Ponce, que pueden llegar al Candil para que puedan escuchar la información, que es muy valiosa, y que puedan después compartirla con las personas, ¿verdad?, a su alrededor. Pero pues quiero que sepan que eso se está dando, y pues iba a comentar también, recalcar más bien el asunto del 30 de noviembre y después, ¿verdad? Porque nos van a siempre a meter mucho miedo con lo que puede ocurrir, con que si nos quedamos oscuras, con que hay que cumplir ese contrato, con que nos cuesta dinero. Miren, sí, cancelar el contrato va a costar dinero, dejar expirar el contrato va a costar dinero, pero mantener ese contrato va a costar mucho más, mucho más. Así que por eso es que no podemos parar la lucha aquí y decir, bueno, pues no hay nada más que podamos hacer porque el gobernador ya tomó su decisión. Tenemos que continuar con las exigencias al gobernador, porque al final del camino es al pueblo a quien el gobernador le tiene que responder, aunque sea verdad que haya ganado con un 33% de los votos. Sí, podemos entonces cerrar porque no hemos hablado del encuentro. Entre y el próximo, porque yo venía para el próximo, pero no sabía que estaba esto. Yo quiero plantear una Nos están haciendo la pregunta, si no se tenemos escucha. una pregunta en vivo. En vivo. Desde el 2017 me llegó la carta. Me llegó la carta de AEE, que si el plan fiscal, la deuda, y entonces nos iban a, dentro de lo que nos cobraban, iban a poner un cargo.
desde el 2017, 18, 19, ¿cuándo fue que entró Luma? 2021. 21, 20. Yo en mi cuenta de plan ajuste fiscal, no fijo, de acuerdo a lo que yo consumo. Y entonces yo escuché hace par de meses al representante en la junta de AEE, de nosotros los consumidores, que dijo que lleva la AEE acumulando a base de eso, de esa indicación, 400 millones anuales, porque no los estaban retirando. Luma, en la factura de Luma no aparece, pero en la factura mía de AEE aparece eso de, qué sé yo qué, financiamiento, plan fiscal como en acueducto. Y entonces ese señor dijo, llevamos desde el 18, 19, del 20, 400 millones anuales que la AEE está sacándonos de nuestra factura por la cuestión de la deuda. ¿Dónde está ese dinero? Pues eso es algo que se va a atender en el plan de ajuste de la deuda. Ya nos vamos a enterar, eso está ahí, se supone, ya nos vamos a enterar el 1 de diciembre, la Junta va a radicar la primera versión del plan de ajuste de la deuda. Eso podría tener muchas versiones, pero anticipamos que no va a ser el mismo plan que se apruebe finalmente, va a tener muchos cambios, porque no ha habido prácticamente ningún acuerdo con acreedores. Así que es una situación que se supone que se tome en cuenta la distribución. Lo que no queremos es que se lo den a los bonistas, porque sí, pero como vamos a ver, recaudación existe, como dijo este señor. se supone, sí, alrededor si está en la factura, 400 sí, millones anuales. se supone que esté consignado en las cuentas de la autoridad. Se supone Sí. que esté consignado, Sí, definitivamente. pero no sabemos, ¿verdad? Eso se sabría cuando radiquen el plan, y cuando se confirme el plan sabríamos qué van a hacer con ese dinero. Bueno, pues vamos a dar por terminado Ya, el estaba tratando de podcast. decir Ella quiere decir algo. que Jessica anunció los encuentros comunitarios, pero también quiere decir que no son solamente espacios para escuchar lo que nosotros decimos o lo que dicen las personas conocedoras del tema, también son espacios comunitarios para interactuar entre nosotros y buscar maneras de llevar el tema hacia más espacios y para crear esa presión que necesitamos para terminar con el contrato. Ya me confundí de tema y todo. Sí. Para terminar con el plan de ajuste de deuda que no queremos para la Autoridad de Energía Eléctrica y proteger nuestros intereses como consumidores y como ciudadanos de Puerto Rico. Gracias. Muy bien. Pues, Ahora sí, a dar las advertencias de que nos busquen en las hemos redes, hecho nos la compartan. advertencia. Bueno, No, Discreta. pero este no requiere no asterisco, requiere, pero yo lo pero de digo. que nos sigan, etcétera. Sí, que ya hablamos. bueno, saben que esto está en vivo por Facebook, esto luego se postea en el canal de YouTube del Bufete Emanueli y también en las plataformas de podcast, se consigna en formato de audio para que usted lo pueda escuchar en su carro, en su casa, etcétera. Así que vaya a estas plataformas y le da like y se suscribe para que pueda escuchar los episodios que estamos haciendo todos los jueves. Hoy fuimos más temprano porque tenemos la actividad del encuentro comunitario sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que empieza luego de este podcast, así que continuaremos la semana que viene a partir de las 6 de la tarde todos los jueves. Y también estén pendientes a la página del bufete y de la Coalición para el Pensamiento Energético para saber dónde y cuándo van a ser los próximos encuentros comunitarios para que se unan a nosotros. Muchas gracias, que estén bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.